A ver lo que es un tema muy importante como es equipos de protección personal. Entonces, sin más preámbulo, iniciemos. Vamos a hablar un poco de todo para poder entender específicamente el tema, ¿no? Entonces, comenzando, hablemos un poco de lo que es seguridad, ¿no? Específicamente lo que es la clasificación de los peligros, ¿no? Nosotros cuando hacemos un análisis de riesgos, ¿no? Identificamos tal actividad, qué tipo de peligros están incluidos. Eso lo identificamos a través del análisis de riesgos y se plasma en la matriz I/C, ¿no? Entonces, cuando hacemos este análisis de riesgos, identificamos si tenemos peligros de origen físicos, o químicos, biológicos, están agrupados. Pero algo que tienen en común estos peligros es la naturaleza, su naturaleza o la fuente que los puede producir. Como por ejemplo el tema de los peligros de origen físico, están relacionados más que todo a movimientos de ondas, ¿no? El ruido, movimientos de ondas a través del aire, que pueden ser bajos o pueden ser altos. El tema de la vibración, igual, movimientos de onda a través de superficies. El tema de iluminación, igual, ondas que pueden ser excesivas o bajas, ¿no? Esos son los peligros físicos. Los peligros químicos están comprendidos todos aquellos conformados, perdón, por elementos químicos en general, ¿no? Por ejemplo, el polvo son partículas pequeñas suspendidas en el aire que pueden tener algunas partículas de sílice, carbono, entre otros. Igual los humos. Los humos metálicos son aquellos producidos, por ejemplo, por la soldadura, ¿no? Igual las neblinas, los gases y vapores o sustancias químicas en general que al reaccionar producen compuestos químicos y pueden emanarse al aire. Que tienen origen biológico están conformados en sí por seres vivos y no vivos, como por ejemplo los virus, las bacterias, los hongos, parásitos, vectores, incluso animales mayores, o pueden ser roedores, canes, etcétera, ¿no? Aquello que tiene que ver con seres vivos. Luego tenemos los de origen eléctrico, más abajo los locativos, que son aquellos relacionados a las condiciones de trabajo, ¿no? Falta de señalización, falta de orden y limpieza, almacenamiento inadecuado, escaleras y rampas inadecuadas, entre otras, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos a un centro de trabajo, ¿no? Tenemos que hacer este análisis de riesgo, primero, para preservar nuestra propia integridad, nuestra propia salud, ¿no? Una pequeña inspección previa, ¿no? Para ver si es que tenemos en la parte superior algún tipo de riesgo grave o inminente que primero pueda poner en peligro a nosotros y también a los trabajadores, ¿no? Entonces, eso tenemos que dar cuenta. Entonces, una vez que ya tenemos este concepto claro, ¿no? Tenemos una primera conclusión, que los peligros se originan por una fuente o un origen en específico, ¿no? Eso tenemos un pequeño paréntesis ahí, ¿no? Entonces, ese tipo de gráficos yo estoy seguro que ya estamos familiarizados. Muchas veces ya hemos hecho el análisis de condiciones y de actos subestándar, ¿no? En el trabajo, en nuestro trabajo mismo y en las empresas en las que visitamos, todos los trabajadores, como pueden ver a raíz del análisis previo que acabamos de hacer, concluimos que todos estamos expuestos a distintos tipos de energía. Energía no solo eléctrica, energía mecánica, energías físicas, energías de origen biológico, químicas, ¿no? Entonces, permanentemente, en el desarrollo de nuestras actividades, estamos expuestos a distintos tipos de energía o fuentes que pueden causar un daño. Este concepto nos recuerda algo, la palabra peligro. Muy bien. Entonces, teniendo esto en cuenta, hablemos de lo que son los equipos, primero las medidas de control, ¿no? Nuestra ley, la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo, vamos a ver más adelante en qué artículos específicamente habla de esto, ¿no? Menciona lo que es la jerarquía de las medidas de control. Cuando nosotros hacemos un análisis de riesgo, identificamos el peligro, evaluamos el riesgo, identificamos el índice de severidad, el índice de probabilidad, ¿no? Establecemos luego
¿Qué vamos a hacer con ese peligro? ¿Cómo lo vamos a gestionar? ¿No? Entonces, acá aplicamos lo que se conoce como barreras duras y barreras blandas. Viendo la primera pirámide, ¿no? Es lo que usualmente ocurre en todas las empresas, ¿no? Lo que primero tenemos que aplicar son las barreras duras, las que más van a proteger a todos los trabajadores. Primero, eliminar el peligro, ¿no? Cuando nosotros tenemos, digamos, una fuente, llegamos a una empresa y encontramos una máquina que produce un ruido excesivo, ¿no? Entonces, aplicando esta jerarquía, primero por lo que es la eliminación, el primer control sería eliminar el equipo. Se elimina el equipo, se eliminó el ruido, los trabajadores quedan protegidos. Cuando no se puede hacer esto, no se puede eliminar, en este caso, la fuente, se pasa al siguiente control, sustitución, ya sea reemplazar el material, reemplazar el equipo o quizás cambiar los procesos por uno de riesgo menor, ¿no? Cuando no podemos continuar o cuando todavía tenemos un riesgo considerable, moderado o alto, se pasa al siguiente control, que son los controles de ingeniería, ¿no? Rediseñar los equipos, rediseñar quizás los procesos, establecer un procedimiento, colocar una guarda, quizás colocarle una mampara al equipo, una pared acústica para que el ruido no pase, no pueda perjudicar a los trabajadores, distintos tipos de controles de ingeniería para poder neutralizar, mitigar lo que es este peligro. Luego, después de esto, pasamos a las barreras blandas, aquellas que no tienen una mayor relevancia en lo que es la gestión de riesgos, como son la señalización, las advertencias y los controles administrativos en general, ¿no? Estipular un procedimiento, colocar señalizaciones, distintas formas de gestión administrativa, ¿no? Y por último, al final de toda la gestión, recién viene la entrega y el uso de los equipos de protección personal, más conocidos como EPP. Algunas personas también lo llaman EPI, equipos de protección individual, pero en esta ocasión lo vamos a llamar como EPP. Entonces, como pueden ver, ¿no? Esta es la jerarquía, la escala que nosotros tenemos que seguir para poder gestionar adecuadamente los peligros, los riesgos en general, ¿no? Entonces, primero es la eliminación, luego la sustitución, los controles de ingeniería, los controles administrativos y al final los EPP. Pero como podemos ver esta imagen, y eso justamente grafica lo que dice situación actual, las empresas en general y en sí, la mayoría de personas creen o creemos que con el EPP ya la persona está protegida y no hay que hacer absolutamente nada más. Y es por eso que es quizás el campo más grande de esta pirámide. Sin embargo, la situación deseada la tenemos al lado. Que se priorice más la implementación de las barreras duras, que son la eliminación, la sustitución y los controles de ingeniería, ¿no? Que justamente son aquellas barreras, ¿no? Que tienen una mayor efectividad al momento de gestionar los peligros, ¿no? Y las barreras blandas de manera complementaria, ¿no? Las barreras duras son ya de una protección colectiva que puede, al aplicar esos controles, ya se tiene una mayor protección colectiva de los trabajadores. En cambio, las barreras blandas ya es más individual, ¿no? Y dentro de estas barreras tenemos justamente los equipos de protección personal. Sin embargo, esta clasificación y este concepto no significa que los EPP sean inservibles o no sean importantes. Más al contrario, todo esto forma parte de lo que es la gestión de riesgo y el EPP es aquella protección individual dirigida a cada trabajador para poder preservar ¿qué? Su integridad y su salud, ¿no? Entonces, vayamos a lo que es la definición de acuerdo al reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Decreto Supremo 005-2012-TR. Un equipo de protección personal, EPP, son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada trabajador, como dice, a cada trabajador es de manera individual, ¿no? ¿Para qué? Para protegerlo
de uno o varios riesgos, ¿dónde? Presentes en el trabajo, a causa o ocasión del trabajo, y que pueden amenazar su seguridad y su salud, ¿no? Su integridad y su salud. Los EPP son una alternativa temporal, ¿no? Y ojo acá, complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo. ¿Cuáles son aquellas medidas preventivas de carácter colectivo que hemos visto? Justamente las barreras duras. ¿Bien? Entonces, son aquellos dispositivos, equipos, materiales, incluso indumentaria, que se entrega de manera individual a cada trabajador, para que con esto se puedan proteger de uno o distintos riesgos, de una o distintas fuentes de daño, ¿no? Y que puedan amenazar tanto su seguridad, su integridad física y su salud, ¿no? El proceso biológico, ¿no? Y son una alternativa complementaria a aquellas de carácter colectivo, ¿bien? Con respecto a la normativa sobre equipos de protección personal, tenemos la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo. Específicamente en el artículo 21 nos habla de las medidas de prevención y protección del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Nos dice a la letra que las medidas de prevención y protección dentro del sistema de gestión de seguridad se aplican en el siguiente orden de prioridad. Primero, la eliminación de los peligros y riesgos, ¿no? Combatir y controlar los riesgos en su origen, en la fuente misma. Por eso hemos hecho justamente el primer análisis de la clasificación de peligros, para determinar cuál es la fuente del peligro, ¿no? Entonces se combate desde el origen. Luego pasamos a lo que es el medio de transmisión y por último nos enfocamos en el trabajador, ¿no? Privilegiando el control colectivo, las barreras duras, al individual, las barreras blandas. Después tenemos lo que es el tratamiento, control o aislamiento de peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas, minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguros que incluyan, disposiciones administrativas de control. Luego, programar una sustitución progresiva y en la brevedad posible, ya sea de procedimientos, técnicas, medios, sustancias o productos peligrosos, por aquellos que puedan producir un menor riesgo para el trabajador. Y en último caso, facilitar los equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores lo utilicen y conserven en forma correcta. O sea, es responsabilidad del empleador, ¿no? Primero, brindar el EPP. Pero no termina ahí. El empleador tiene que asegurarse que los trabajadores utilicen el EPP y lo conserven de forma correcta. Y hay muchos medios para que esto pueda suceder. Uno de estos medios es la capacitación, la sensibilización, el uso de señalética, distintas formas de poder sensibilizar al trabajador, concientizarlo, para que pueda utilizar y cuidar sus EPPs de forma correcta. Entonces, la responsabilidad del empleador no termina solamente con entregar. Bien, eso tenemos que tener muy en cuenta. Luego tenemos en la misma ley lo que es el artículo 60, los equipos para la protección, indica que el empleador proporciona a sus trabajadores equipos de protección personal adecuados según el tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño de sus funciones, cuando no se puedan eliminar en su origen los riesgos laborales o sus efectos perjudiciales para la salud. Este verifica su uso efectivo en los mismos, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿No? En una empresa tenemos distintos puestos de trabajo, ¿no? No todos los puestos son iguales. Hablando en temas administrativos, en temas operativos, algunos tienen trabajo de campo, otros trabajo administrativo, entre otros. Entonces, el equipo de protección personal se debe entregar, se debe proporcionar, es obligación del empleador proporcionar el EPP, según el tipo de trabajo y los riesgos específicos presentes en el desempeño de sus funciones. Entonces, para entregar un equipo de protección personal, el empleador tiene que analizar, primero, cuál es el puesto de trabajo, el perfil de puesto de trabajo, y segundo, el escenario, las condiciones a las cuales el trabajador va a estar expuesto, ¿no? Entonces, esos dos factores debe analizar el empleador para poder brindar un equipo de protección personal
que sea obviamente efectivo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Y bueno, además dice verificar el uso efectivo de los mismos. Como les digo, la responsabilidad del empleador no termina solamente con entregar el EPP, sino con hacer el seguimiento del uso y cuidado de los mismos de manera correcta. Luego en el artículo 61 tenemos la revisión de indumentaria y equipos de trabajo. El empleador adopta las medidas necesarias de manera oportuna cuando se detecte que la utilización de indumentaria y equipos de trabajo o de protección personal representan riesgos específicos para la seguridad y salud de los trabajadores. Quiere decir que el hecho de entregarle todos los EPPs, de forrar de EPPs al trabajador, no significa que va a estar protegido, ¿no? Nuevamente reincidimos, que se debe entregar los EPPs de acuerdo al trabajo y al riesgo específico que va a realizar un trabajador. Si un trabajador no va a estar expuesto a trabajos en altura, no sería correcto que yo lo implemente con un arnés de manera permanente. El arnés de seguridad solamente se utiliza para ciertos trabajos a partir de cierta altura, que vamos a ver más adelante, que es 1,80 m, ¿no? Entonces, el equipo de protección personal se debe entregar en base a las funciones, al trabajo y a los riesgos específicos. Y cuando estos equipos, y no solo el equipo de protección personal, sino quizás la ropa de trabajo o las herramientas que utilice, ¿no? Representan un riesgo, ¿no? Entonces es que se tiene que adoptar otro tipo de medidas para que el trabajador pueda realizar sus actividades de manera segura, de manera saludable, ¿no? Y que esté protegido. Luego en nuestro reglamento, en el reglamento de la Ley de Seguridad Social del Trabajo, el Decreto Supremo 005/2012-TR, nos indica básicamente en el artículo 33 los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y en el inciso F nos habla del registro de equipos de seguridad o emergencia. Vamos a ver también en esta capacitación cuál es la estructura de este registro, ¿no? Son los registros obligatorios que el empleador debe tener en su sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Los registros que se refieren en el párrafo anterior, es decir, en la sección F, deben contener la información mínima establecida en los formatos que aprueba el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo mediante la resolución ministerial. Esta resolución ministerial es la RM 050/2013-TR. ¿Bien? Y en el artículo 97 nos indica que con relación a los equipos de protección personal, adicionalmente a lo señalado en el artículo 60 de la ley, estos deben atender las medidas antropométricas del trabajador que los utilizará. En todos los trabajos tenemos distintos tipos de medidas antropométricas, ¿no? Hay algunos trabajadores altos, otros bajos, unos quizás de contextura delgada u otros quizás de contextura más gruesa. Entonces, ¿qué pasa? Usualmente cuando un empleador hace la compra de los EPPs, entrega de forma masiva sin ni siquiera preguntar la talla. ¿Y cómo nos damos cuenta? En campo, ¿no? Cuando vemos que los zapatos quizá le quedan grande o que la ropa le queda grande o le queda muy ajustado o simplemente no lo utiliza porque justamente no se ajusta a las medidas antropométricas. Y eso es una de las excusas que también utilizan los trabajadores para no utilizar. Vamos a ver también al final de esa capacitación un video en el cual vamos a poder reconocer las principales excusas de la inseguridad que se pueden dar en un centro de trabajo, ¿no? Entonces, acá vemos que la ley, específicamente la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo y su reglamento, nos habla de la obligación del empleador de proporcionar y hacer un seguimiento efectivo del uso de estos mismos a los trabajadores. Bien. Entonces, hablando de equipos de protección personal, estos meses, debido a la pandemia que estamos viviendo, a la situación actual que estamos viviendo, es un tema que se ha tocado bastante, ¿no? Antes, usualmente cuando hablábamos de equipos de protección personal, se nos venía a la mente, industria, construcción, o pesquería, o metalmecánica, ¿no? Ellos tienen que utilizar casco, tapones auditivos, respirador. Pero gracias a, o mejor dicho, a través de la pandemia es que se ha podido ver, conocer
distintos tipos de equipos de protección personal ya dirigidos a lo que es el personal médico, ¿no? Como podemos ver en imagen, los guantes de seguridad, las famosas mascarillas N95, los protectores faciales, los lentes, las batas desechables, los cubrezapatos, como también pueden visualizar, ¿no? Entonces, podemos conocer que los equipos de protección personal se ajustan, como hemos visto, a la actividad que realiza el trabajador y a los riesgos a los cuales va a estar expuesto, ¿no? Las actividades y el escenario. Bien. Entonces, los equipos de protección personal son una alternativa temporal y complementaria a las medidas de prevención de carácter colectivo, como hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado al inicio de barreras duras y barreras blandas. Una barrera dura era, por ejemplo, un control de ingeniería. Y en este ejemplo lo vamos a ver, ¿no? Un claro ejemplo de esto sería pensar que antes de aplicar mascarilla a todos los trabajadores o a un trabajador en específico, ante un contaminante ambiental como por ejemplo los humos metálicos de soldadura, debemos buscar un sistema de extracción localizada, como por ejemplo un extractor propiamente dicho, que es una medida de prevención colectiva, ¿no? Como podemos ver en la imagen del lado derecho. Sí, aló, ¿escuchaba algo? Hay una pregunta, creo, Ruth. ¿Todo bien? Bueno, como podemos ver en la imagen del lado derecho, tenemos un extractor de humos metálicos, ¿no? Que es una manguera flexible que se coloca a la altura de la soldadura y que ésta succiona el humo hacia el exterior, ¿no? Hacia un filtro o a otro lugar, lo evacúa del lugar de trabajo. Imaginen si este extractor no existiera. Este espacio, este lugar, estaría contaminado de manera permanente de humos metálicos. Y no solamente se le entregaría al soldador la mascarilla, sino a todas las personas que ustedes también pueden ver en imagen. Es decir, todos andarían con su mascarilla. ¿Por qué? Porque no se ha aplicado una barrera dura, como es el control de ingeniería, de instalar un extractor localizado de humos. Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de la importancia de las barreras duras frente a las barreras blandas, ¿no? Sin embargo, eso no significa que el trabajador no va a utilizar mascarilla. Estamos hablando de una exposición directa a distintos tipos de peligros, entre ellos la exposición a humos metálicos, que si no utilizara esta mascarilla o si no lo utilizara de manera correcta, a la larga podríamos estar hablando de un cuadro severo a los pulmones, al tracto respiratorio, incluso hablar de un cáncer a los pulmones, ¿no? Entonces ahí radica la importancia de utilizar los EPPs y utilizarlos de manera correcta. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los requisitos que tienen que cumplir los equipos de protección personal? Primero, que protejan contra el riesgo y que no genere un nuevo riesgo, ¿no? Tal como indica incluso la ley. El equipo de protección personal debe proteger, no significar un nuevo riesgo. Luego, que se pueda quitar y colocar con facilidad, proporcionar un máximo confort y que su peso sea el mínimo, ¿no? Compatible con la eficiencia en la protección. No debe restringir los movimientos del trabajador, que no dificulte el trabajo. Y estos tienen que ser elaborados de acuerdo a normas técnicas. Vamos a ver también qué normas técnicas son los que se elaboran los equipos de protección personal. Entonces, acá tenemos distintos ejemplos. Equipos de protección personal enfocados a la actividad y al escenario en el cual los trabajadores van a estar desarrollando sus tareas y van a estar expuestos a estos distintos tipos de energías. Bien. Entonces, hablemos primero de la protección de la cabeza. El ejemplo más conocido es el casco de seguridad. ¿Qué es el casco de seguridad o el casco de protección? Es un elemento destinado a proteger la parte superior de la cabeza del usuario, actuando como una barrera protectora y o de absorción de energía. Como por ejemplo, ¿cuál? Tenemos golpes y perforaciones provocados por caída o proyección de objetos,
choques contra objetos fijos, ya sean filosos o lacerantes, golpes provocados por la caída del trabajador, contacto con energía eléctrica y proyección de materiales fundidos, líquidos calientes o corrosivos. La estructura del casco es la siguiente, ¿no? Está conformado por una carcasa externa, ¿no? Tiene también una sudadera, una visera, un ala posterior, una banda en la nuca y una banda en la cabeza que sujeta el arnés. Vamos a ver también cómo se debe utilizar este casco. Las normas de referencia para su elaboración y aprobación es la norma ANSI Z89.1, que es la norma nacional americana para la protección industrial a la cabeza. Entonces, la norma para su fabricación y aprobación es la norma ANSI Z89.1, es una norma de Estados Unidos. Bien, entonces, ¿qué otras consideraciones tenemos que tomar en cuenta al momento de utilizar el casco? Que se ajuste bien a la cabeza para garantizar la estabilidad y evitar que éste se pueda caer, ladear, deslizar, ¿no? O que limite nuestro campo de visión. Para trabajos en altura se debe utilizar un casco de protección con barbiquejo. Vamos a ver cómo se utiliza el barbiquejo para poder asegurar su retención. No se debe adaptar el casco para colocar accesorios distintos a los que recomienda el fabricante, que modifiquen tanto su estructura o sus propiedades. Y utilizar el casco según las especificaciones señaladas por el fabricante o importador. Con respecto a lo que nos indica esta norma, para los tipos de casco tenemos tres tipos, o tres clases, mejor dicho. La clase A, la clase B y la clase C. La clase A resiste hasta 30.000 voltios. La clase B hasta 2.200. Y la última clase no ofrece ningún tipo contra descargas eléctricas, ¿no? Entonces, a ver, antes de hablar del siguiente, a ver, vamos a hacer una pequeña práctica. A ver, un segundo. ¿Se me puede ver? Sí, Ruth, ¿me clarito. confirmas? Ok. Sí. Entonces, acá tenemos un casco de seguridad, el casco que hemos hablado. Está compuesto por la carcasa, la parte exterior. Lo que vemos acá adentro es el arnés de seguridad. Eso es lo que va a ajustar sobre nuestra cabeza, ¿no? Acá tenemos la banda de sujeción. Entonces, ¿cómo funciona esto? La persona utiliza el casco y estas bandas que ustedes ven acá son las que van a absorber cualquier tipo de impacto, ¿no? Tiene una separación de la superficie del casco justamente para absorber el impacto de manera paulatina. Entonces, ¿cómo me coloco el casco? La banda que está al lado posterior se apertura, coloco la cabeza, ajusto de manera que sujete, que agarre bien, ¿no? Justamente la parte posterior es para graduar eso, que no esté ni muy ajustado que pueda causar malestar o dolor, ni muy suelto que esto pueda ladearse. Como indicaba en la capacitación, para realizar trabajos en altura e incluso para trabajos a superficie, se debe hacer el uso del barbiquejo. Es esta banda elástica con una mentonera, justamente para prevenir que el casco pueda salir en caso de cualquier tropiezo o caída. Entonces, si yo voy a realizar inspecciones en campo o si voy a revisar trabajos en campo, yo debo ver primero que el trabajador o que yo mismo en campo tenga mi casco correctamente sujetado, ¿no? Y con el barbiquejo, sobre todo aquellos trabajos de altura. Si ustedes logran detectar a un trabajador en altura que no está utilizando barbiquejo, está expuesto a un alto peligro. Imaginen que caiga, el casco va a salir volando y al momento del impacto va a tener un daño severo en lo que es la cabeza. Entonces, como indicaba también la diapositiva, se deben utilizar solamente aquellos accesorios autorizados por el fabricante. Si acá le pusiera algún accesorio que no esté, primero, elaborado con una norma, o segundo, que quizás la marca no sea compatible con esto podría causar que, primero, que no use bien los accesorios. Segundo, que sea un peso adicional innecesario.
¿no? Entonces, esto puede incluso acarrear a un peligro. Como decíamos de la ley, el equipo de protección personal tiene que proteger y no ser un peligro nuevo, ¿no? Entonces, ahora vamos a continuar sobre el tema de protección visual. Vamos a compartir nuevamente. Bien. Se logra ver, ¿verdad? Listo. Entonces, pasamos al siguiente equipo de protección personal. Ay, ¿qué pasa? No está pasando. Ya, listo. Protección para los ojos y rostro. Los que tenemos acá en el ejemplo claro para ese tipo de protección personal son los lentes de seguridad. Son elementos de protección que, dependiendo de su tipo, resguarda los ojos del usuario de riesgos mecánicos y no mecánicos, como por ejemplo humos, los gases, vapores, polvo. Por otro lado, tenemos las antiparras de seguridad, que son elementos de protección ocular que se apoya sobre el rostro, alrededor de los ojos, con el objeto de resguardar a estos de una diversidad de peligros. Poseen ventilación directa o indirecta, que permite la circulación del aire en su interior, evitando un efecto anti-empañante. Bien. La principal protección ocular para un trabajador es la utilización, como hemos dicho, de los anteojos de seguridad, los cuales resguardan los ojos del usuario para riesgos mecánicos o no mecánicos, y se utilizan para brindar una protección primaria al impacto por radiación óptica. En general, estos protectores protegen contra los siguientes agentes. ¿Contra qué, por ejemplo? Polvo, distintos tipos de polvo, los líquidos, ¿no? Ya sea unas neblinas o algunos rociadores, químicos, radiación UV y la protección de partículas. Bien, actualmente se requiere que las gafas tengan una cobertura frontal y lateral, ¿no? Estos tienen que ser durables, proteger a los ojos, cómodos para utilizar, no debe impedir la visión o el movimiento, tienen que ser fáciles de limpiar, desinfectar, y no tiene que interferir con otros equipos de protección personal. Nosotros en la cabeza vamos a utilizar una gran cantidad de equipos de protección personal para proteger la cabeza, para proteger los ojos, para proteger los oídos, para proteger el rostro, para proteger la nariz, etc. Entonces, el equipo que nosotros utilicemos no tiene que interferir con otro. Suena complicado, pero justamente ahí radica la eficiencia en su uso, ¿no? Las gafas de seguridad, tenemos otros tipos de equipos de protección específicos para distintas tareas, ya, como por ejemplo la soldadura o el corte de metales a través de oxicorte. Tenemos, por ejemplo, las gafas de seguridad o los lentes de oxicorte cuando se utilizan equipos de soldadura y corte de gas comprimido. Los soldadores utilizan adicional a esto capuchas de soldar, ¿no? Cuando se observa o realiza un trabajo de soldadura. Y para el esmerilado se utiliza una careta, ya sea para picado de concreto, piedra, se utilizan protectores faciales adicional a los lentes de seguridad. Justamente sirve para prevenir la proyección de partículas, ¿no? En lo que es inspección y mantenimiento, antes de cada uso se tiene que hacer una inspección visual para corroborar que esos no estén dañados o que tenga algún defecto, ya sea de fábrica o de uso, ¿no? Se tiene que limpiar antes de cada uso con un material, con una tela o un paño que no sea, que no vaya a desgastar la misma lámina de los lentes y almacenar de tal manera que no se produzcan rayaduras, ¿no? En este caso, igual en el mismo ejemplo, voy a mostrarles. Bien, en este caso con respecto a los lentes de seguridad, igual, hemos visto, tenemos distintos tipos, distintos diseños, distintos colores, pero esto no se radica por un tema de gustos o nada, sino que están destinados específicamente para los escenarios en el cual los trabajadores van a estar expuestos. Por ejemplo, en cuanto a los lentes claros, tengo uno acá, por ejemplo,
Como pueden ver, esto tiene una forma ovalada cerrada, justamente para evitar cualquier tipo de proyección lateral que pueda afectar los ojos. Yo al colocarme estos lentes, como pueden ver, esta protección lateral evita que cualquier partícula pueda impactar a los costados del ojo. Está cerrado por la parte de abajo. ¿Ya? Esos lentes claros se utilizan sobre todo en aquellos ambientes o espacios donde tenemos una iluminación, es una iluminación normal o una iluminación baja, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de iluminación alta, tenemos los lentes oscuros. Justamente cuentan con protector UV para proteger los ojos en caso de iluminación excesiva. Si nosotros encontramos trabajadores con este tipo de lentes en ambientes o zonas de baja iluminación, adicional a esa iluminación se estaría reduciendo más su campo de visión por el uso de lentes oscuros. Entonces, eso también tenemos que observarlo. Si estamos en un ambiente oscuro, el lente recomendado utilizar son los lentes claros. Si estamos trabajando en lugares con alta exposición a radiación, no sé, a horas de mediodía, correctamente se pueden utilizar estos, que también tienen protección lateral. Y cuando hablamos de trabajos nocturnos, podemos incluso utilizar esos lentes, que son de un color, como pueden ver, amarillo. La luna amarilla ayuda a intensificar los colores del exterior. Entonces, cuando el trabajador utiliza esto en trabajos nocturnos, va a poder tener un mejor desarrollo de los colores, ya sea obviamente complementado con la iluminación artificial a la cual pueda contar en su campo de trabajo. Luego, hablando de protección facial, les quiero mostrar lo que es la careta de protección. Esta careta es de acople a casco, ¿no? La parte frontal se puede colocar en lo que es la visera del casco. Y esto de acá en la parte del ala posterior. De tal manera que al utilizarlo, yo pueda hacer este ejercicio para poder visualizar o bajarlo para proteger, ¿no? A diferencia de los lentes, la careta facial me protege la cara completa, ¿no? La mejilla, los ojos, la nariz, etc. ¿No? Entonces, eso se utiliza para trabajos de esmerilado, cuando hay proyección de chispas, para picado de piedras, de concreto, etc. Justamente porque este material va a proteger el rostro en general. Y se debe complementar con el uso de lentes, como porque pueden ver, en la parte inferior tenemos un campo grande por la anatomía, ¿no? Entonces, si una chispa logra ingresar, los lentes son los que van a proteger. No significa que ya utilizo la careta facial y no utilizo lentes, ¿no? Se tiene que complementar, ¿no? Siempre y cuando estos no vayan a limitar la visibilidad de los trabajos, la visibilidad del trabajador, que no sean un peligro nuevo, sino que se complementen para que el trabajador pueda desarrollar sus funciones de manera segura. Bien, continuemos. Entonces, vamos a ver. Tenemos también lo que es la protección respiratoria. La norma referencial para la protección respiratoria es la norma ANSI Z88.2 y la norma OSHA 42 CFR 84. ¿No? Utilizamos protección respiratoria cuando existe posibilidad de daños por inhalación, cuando tenemos distintos tipos de exposición a polvo, vapores, neblinas, humo, aire caliente, gases venenosos, entre otros, ¿no? Se almacenará correctamente en lugares exentos de cualquier tipo de contaminante, ya sea de polvo, de radiación, de lo que sea, alejándolo de productos químicos que no esté a la intemperie, ¿no? Y de preferencia en un cajón o en un lugar cerrado, en una bolsa de manera segura. Lo que es la protección respiratoria, ¿cómo lo limpiamos? ¿No? Vamos a ver también cómo se ensambla y desensambla un respirador. ¿No? Se desarma el respirador quitándole los filtros o cartuchos, las ligas y válvulas, dejando la máscara sin ningún tipo de aditivos. Se remoja la máscara, cuando hablamos de las de silicona,
en un agua tibia, jabonosa, con ayuda de una brocha, ¿no? Para poder limpiar cualquier tipo de polvo, de sustancias que hayan podido quedar impregnadas y que éstas puedan causar cualquier tipo de irritación al rostro, ¿no? Vamos a ver, en este caso, a ver, vamos a verlo. Tengo acá distintos tipos de protección respiratoria. Esta de acá es una máscara N95 con válvula. El modelo es el 3M8511. Tenemos también las N95, las 8210 que utiliza el personal médico. Entonces, ese tipo de mascarilla se utiliza para gases, la 8210 se utiliza para polvos y esa de acá se utiliza para vapores químicos. ¿Cómo me coloco esta mascarilla? Siempre hay distintos tipos de molestia al momento de colocarse. Como pueden ver, hay una tabiquera metálica y 2 ligas. Agarro la mascarilla con la mano limpia, ¿no? Agarro la parte inferior, coloco la parte del mentón y llevo la primera liga hasta el cuello. Ubico el respirador a la altura de la nariz y la segunda liga la coloco para poder ya tener la mascarilla ahí colocada. Luego, como pueden ver, esa tabiquera se ajusta hasta que pueda moldear la forma de la nariz, ¿no? Y justamente evitar que pueda empañar los lentes o cualquier tipo de situación. Incluso tiene que sellarse para evitar el ingreso de cualquier contaminante, ¿no? No solamente termina con colocarme y ya. Tengo que cerciorarme de que esto está completamente sellado, ¿no? Y que esto no pueda, por ningún lado, puede ingresar algún tipo de contaminante. Solamente así el equipo de protección personal, en este caso el respirador, va a ser efectivo. ¿Bien? Por otra parte, como hemos visto en la imagen, tenemos la máscara de silicona de media cara. Eso también nos van a entregar. ¿Bien? Esta máscara sirve para acoplar distintos tipos de cartucho dependiendo los contaminantes a los que se pueden estar expuestos. Como por ejemplo, tengo acá. Los más comunes que ustedes van a poder utilizar y ver son estos rosados. Son para polvos. Y también tengo estos cartuchos que justamente sus indicaciones dice que es para vapores orgánicos. Y hay una lista de qué tipo de vapores orgánicos va a proteger, ¿no? Entonces, ¿cómo se colocan estos cartuchos? En esta parte de acá hay 3 pines que tienen que encajar con estos 3 pines de acá. Entonces, se tiene que colocar y girar hasta que esto, a ver, vamos a colocarlo, hasta que quede, hasta que girarlo, hasta que esté fijo. ¿Bien? Colocamos el otro. Listo. Verifico que estos no se muevan y recién sé que está colocado. ¿Cómo me lo coloco? De igual manera, podemos ver que esto tiene en la parte superior esta coronilla y en la parte inferior estas 2 ligas. Coloco primero estas 2 ligas a la altura del cuello, que sujete. Estas 2 tiras quedan sueltas para poder asegurar. Llevo la mascarilla hacia la nariz y esta coronilla a la parte superior de la cabeza. Ahí. Y estas ligas sirven justamente para jalar y asegurar la mascarilla de tal manera que quede pegada. Con esto puedo realizar también pruebas de presión positiva y negativa. Cierro mis válvulas y soplo. Cuando cierro la de abajo, se infla. Cuando cierro los costados, se absorbe. Solamente ahí puedo saber que no hay filtraciones de aire.
Porque al haber filtraciones de aire, puede haber filtración de cualquier contaminante, ¿no? Entonces, solamente así puedo saber que esta mascarilla está bien colocada en lo que es los cartuchos y está sellada, en la parte inferior y la parte superior. Lo retiro. Entonces, esta mascarilla, y en sí las mascarillas en general, se verían limitadas si es que yo tuviera vellosidad facial, llámese la barba, las patillas, etc. ¿Por qué? Porque no estaría asegurando un sellado eficiente, ¿no? De preferencia, utilizarlo sin ningún tipo de barba, sin ningún tipo de vellosidad facial, o solamente con bigote, algo que no interfiera el sellado impermeable, ¿no? Igualmente, si yo quiero utilizar en un escenario de vapores orgánicos, yo debo utilizar este tipo de cartuchos. Igual como este, hay una gama completa, distintos, ya sea para humos metálicos, para vapores, neblinas o gases. ¿Qué pasaría si yo utilizo en un ambiente, un escenario de vapores orgánicos, ese tipo de cartuchos que no está diseñado justamente para eso? Van a filtrar los vapores, porque esto no lo va a bloquear, ¿no? Y yo de todas formas me voy a contaminar. Igual, si yo utilizo un cartucho en un escenario para el cual no está diseñado, ¿no? Puede llevar a distintos tipos de consecuencias como enfermedades o incluso la muerte. Bien, esta mascarilla, al final de su uso, se limpia retirando cualquier tipo de contaminantes, de partículas, ¿no? Que puedan lesionar la cara, ¿no? Y así como estos dos tenemos una gama distinta de protectores respiratorios para distintos tipos de escenarios, ¿no? Entonces, continuemos. Ahora hablemos de lo que son los protectores auditivos. Básicamente, en este caso, tenemos dos tipos. Los protectores auditivos tipo copa, que son las dos primeras imágenes que vemos en pantalla, y luego los tapones desechables y reutilizables. Tenemos protectores y tapones, ¿no? Protectores son los que tienen esa forma, como dice, de copa, y los tapones son aquellos que van a ingresar al ducto auditivo. Bien. Estos tapones auditivos o protectores son obligatorios cuando los niveles de ruido, ¿no?, superen los 85 decibeles a razón de 8 horas de exposición, es decir, en una jornada. Si en nuestro área de trabajo, las 8 horas voy a estar expuesto a 85 decibelios de ruido, yo tengo que utilizar sí o sí de manera permanente protección auditiva. La protección de oídos debe estar disponible en lugares que se exige su uso y no se recomienda lavar los tapones desechables. Los tapones reutilizables deben lavarse con agua tibia y jabón neutro. Bien, en este caso, igual, a ver, un segundo. Hemos dicho que tenemos dos tipos de protectores. Tipo copa, un orificio en el cual va a ingresar el pabellón auditivo, ¿no? Este es de acople a casco. Hay otros que son de vincha, que justamente tienen un arco que une a los dos. Como por ejemplo, el caso más común que hemos visto es en el aeropuerto, ¿no? El oído, el pabellón auditivo tiene que ingresar a este orificio, cubriéndolo, ¿no? En este caso acá ya no escucho nada, por el diseño y porque es hermético, ¿no? Entonces, la forma de saber que es efectivo es cuando obviamente el ruido disminuye. En este caso, el que tengo en el casco son justamente de acople, ¿no? La forma de utilizarlo, llevarlo hacia la parte inferior hasta que suene ese clic, en este lado. Ahí. Acá en este momento solo me escucho a mí, ¿ya? Ahí me doy cuenta que realmente está funcionando. Ahora, si yo utilizo a esto lentes,
los brazos de los lentes no tienen que interferir a este lado del protector porque justamente no sería un cierre completo. Yo tengo que utilizar unos lentes que no puedan interferir con esos tapones auditivos, ¿no? O utilizar otro tipo de barrera visual, como una careta, ¿no? Que no interfiera, porque como les he dicho al inicio, en lo que es protección de la cabeza vamos a tener una gama completa de equipos de protección. Entonces, estos tienen que complementarse y no obstruirse. Luego tenemos lo que son los tapones. Viene en una caja. Los que tengo acá son los de silicona. Hay otros que son de espuma. Los de espuma son los que tienen un solo uso, son desechables. Estos de acá, el material es de silicona y permite ser reutilizable, se tiene que lavar. Entonces, con la mano limpia es que yo procedo a colocarme. Se pone en la parte posterior la cuerda. Entonces, con la mano que no utilizo, voy a jalar un poco el pabellón. ¿Por qué? Los canales auditivos tienen una forma curva, ¿ya? Entonces, al yo levantar un poco el pabellón auditivo, lo voy a enderezar para que pueda ingresar el tapón de una manera más práctica y selle. Lo ingreso. 5 segundos y lo suelto. Igual al otro lado. Mano limpia, ahí. Y suelto. Esa es la manera correcta de colocarse los tapones auditivos de silicona. Entonces, yo realizo mis actividades, mis inspecciones con los tapones auditivos. Termina, igual, procedo a retirarlo. Y se almacena en su protector, en su caja. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Muchas veces vemos, y vamos a ver en campo, que algunos lo colocan en esta parte del casco, y lo tienen ahí colgado. Entonces, llega la inspección, llega el jefe, o creen que es normal llevarlo, ¿y qué hacen? Lo agarran y se lo ponen. Así nomás. Y lo tienen así, por encima. ¿Qué pasa cuando se utilizan los tapones de esa manera? Cuando eso está expuesto a polvo, humos, gases, partículas diversas, cualquier tipo de contaminante, si esto no se higieniza de una manera adecuada, al momento de volvérmelo a colocar, yo voy a contaminar el pabellón auditivo y puedo provocar una otitis, una infección. Entonces, es muy importante realizar el uso adecuado, el uso responsable, igual la limpieza, la higiene de los tapones auditivos al finalizar su uso. ¿Bien? Entonces, continuamos. Tenemos lo que es la protección de manos, ¿no? Igual, cuando hablamos de la protección de manos, que son la herramienta más importante que tenemos las personas, nuestros dedos, nuestras manos, con estas podemos realizar distintos tipos de actividades, ya sean con elementos mecánicos, con elementos químicos, con cualquier tipo de trabajo, ¿no? Entonces, para esto también los guantes que vamos a utilizar tienen que ser precisamente de nuestra talla y elaborados de un material que resistan las actividades que vamos a realizar. Como por ejemplo, los guantes de nitrilo tienen que ser para trabajar con productos químicos. Los guantes de neopreno, igual. Tenemos también los guantes de látex que utiliza el personal médico. Justamente ese material les permite una manipulación eficiente, ya sea de agujas o de partes pequeñas, ¿no? Entonces es por eso que son delgados, porque los protege y pueden manipular mejor los instrumentos. También tenemos guantes de badana, guantes de cuero, ¿no? Para medianas y altas temperaturas, para radiación, para superficies calientes, guantes anticorte. Tenemos igual una gama completa de guantes. Tenemos incluso los guantes dieléctricos.
Guantes dieléctricos están elaborados incluso por clase 0, clase 1, clase 2, dependiendo el voltaje que el trabajador va a manipular, va a trabajar, ¿no? Y encima de estos guantes dieléctricos se utiliza un sobreguante de cuero, porque el guante dieléctrico es elaborado de un material como el jeve, como el látex, y el sobreguante, que es de cuero, evita justamente que los guantes internos se vayan a cortar o perforar por cualquier tipo de manipulación de herramientas, cables u otros. Bien. Los riesgos a que uno se expone están, por ejemplo, la compresión, la tricción, el pellizco, las temperaturas extremas, las superficies filosas, astillas de madera, agua, químicos, electricidad, etc. Entonces, como les digo, y tenemos también para esto una gama completa de guantes, como pueden ser de cuero, de goma, de caucho, neopreno, aluminizados, entre otros. Por lo tanto, los guantes deben ser seleccionados al igual que los demás EPPs. Como hemos dicho, ¿qué es esto? De acuerdo a la actividad y de acuerdo a las condiciones de trabajo. Bien. Cuando nosotros realizamos inspecciones, siempre es importante ver los guantes, porque es lo que más rápido se va a desgastar, lo que más rápido rota. Al igual que los lentes y los tapones auditivos son los equipos de protección personal que más rápido se gastan y más rápido se tienen que renovar, ¿no? Entonces, al utilizar se debe inspeccionar y probar los guantes. Los guantes de GEB y los guantes de plástico tienen que mantenerse alejados de superficies calientes, de la radiación solar, entre otros. ¿Por qué? Justamente esto va a provocar un desgaste más rápido, ¿no? Y una mayor rotación. Cerciorarnos que los guantes estén suaves y flexibles. Tenemos que limpiarlos, guardarlos en una caja o una bolsa de plástico. Los guantes que protegen de altas temperaturas no se deben mojar, ya que estos elevan la conductividad térmica, y guardar los guantes en un lugar fresco, limpio y seco. Y obviamente hay que cambiarlos, reportarlos cuando estos ya estén dañados. Bien. Con respecto a la protección de pies, tenemos los zapatos de seguridad. El más conocido es el de punta de acero o punta reforzada. Y también tenemos los zapatos de seguridad o botas de GEBE o calzados dieléctricos. En el caso de los calzados dieléctricos, la puntera no va a ser de acero, va a ser de un material no metálico que va a tener la misma resistencia justamente para trabajar en ese tipo de escenarios, ¿no? Protegen al trabajador de cualquier tipo de metal o objeto pesado, de productos químicos, de temperaturas extremas, agua, grasa, electricidad y otros, protegiendo justamente el pie del trabajador. Incluso tenemos distintos zapatos con suelas antiperforantes, porque en algunos casos se transitan por lugares con clavos, superficies filosas, y estas suelas justamente sirven para evitar cualquier tipo de lesión en la planta del pie. La norma referencial de aprobación de los zapatos es la ASTM F2412, ¿no? Y la F2413, que es para el rendimiento del calzado de protección. Acá tenemos un ejemplo de bota de seguridad. Antes de utilizar, se debe hacer una inspección para cada uso para ver si es que está dañado o si tiene algún tipo de defecto. Se debe limpiar antes de cada uso, inspeccionar que la cubierta sea de cuero o de caucho. Deben tener superficie de tracción. No deben ser conductoras de electricidad. Y el uso de botas de seguridad aprobadas para evitar la corrosión en caso de exposición a productos químicos. Con respecto a lo que es la protección contra caídas, vamos a hablar específicamente del arnés y la línea de vida y el bloque retráctil. Para lo que es protección contra caídas, se exige el uso del arnés cuando se realizan trabajos en altura de más de 1,80 m y exista la posibilidad de caer. Se exige el uso del arnés de cuerpo entero con línea de vida para un sistema de prevención contra caídas. Para cada situación individual se exige la selección adecuada de una correcta protección contra caídas. Vemos en imagen a un trabajador
con un arnés de cuerpo entero. Como pueden ver, este arnés está compuesto por una serie de correas, de hebillas, de anillos, justamente para poder proteger al trabajador de cualquier caída. En imagen hemos hablado del casco, de los lentes, entre otros equipos de protección personal. Entonces, ¿alguien podría mencionar o identificar qué le falta a este trabajador? Hemos hablado de un equipo de protección personal, incluso del uso de casco. ¿Qué le falta a este señor? ¿Quién puede decir qué le falta a este trabajador con respecto a trabajos en altura? Sí sirve para mejorar el sistema de gestión, para mejorar la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo y para tomar ¿Puede indicarnos? A ver, vamos a ver. Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. El barbiquejo, pues, correcto. Muchas gracias a los que han participado, a Martín, a Edwin, José Luis, a Nora. Exacto, lo que le falta a este señor es el barbiquejo. Para realizar un trabajo en altura, y justamente para lo que hemos indicado, para prevenir que el casco salga desprendido de la cabeza al momento de la caída, es que se complementa con el uso del barbiquejo. Muy bien, muchas gracias. Sigamos. El equipo contra caída debe ser inspeccionado antes de cada uso y eso se debe registrar en el formato respectivo, ¿no? Porque al momento de llegar al lugar de trabajo, preguntamos, ¿has hecho la inspección preuso? Sí, te dicen que sí, todos te dicen que sí. Pero cuando les pides una evidencia, a ver, muéstrame el registro o el formato utilizado, nunca lo tienen. Entonces, se debe registrar la inspección visual en un formato para poder evidenciar cuáles son las partes que están dañadas, observaciones, o si el arnés se encuentra en buenas condiciones, ¿no? También tenemos lo que es el bloque retráctil. El bloque retráctil funciona, se coloca la parte superior, la parte que está al costado del bloque rojo, esto se coloca en la superficie fija, en la estructura fija, y la parte inferior se coloca en el arnés. Entonces, ¿cómo funciona esto? A medida que el trabajador transita en una superficie alta, por ejemplo un techo, esto va a soltar el cable, que es un cable acerado, va a soltar un cable acerado. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de la caída, esto se va a detener de manera instantánea, algo así como un cinturón de seguridad, ¿no? A medida que camina, que transita, esto va a soltar cable, va a regresar, se va a retraer, y al momento de una caída, es decir, de un tirón súbito, este bloque va a detenerse inmediatamente y por tanto el trabajador no va a caer a caída libre, ¿no? Al lado derecho tenemos lo que es un arnés con una línea de vida. Como pueden ver, hay una parte llamada absorbedor de impacto, que es como una bolsita que está en la parte posterior. Esa pequeña bolsita que ustedes ven contiene un segmento de cuerda de línea de vida que al momento de la caída se libera. ¿Y esto para qué sirve? Para absorber la energía de la caída y que el trabajador no pueda sufrir un golpe producto del tirón mismo. Entonces, cuando un trabajador cae en caída libre, para evitar un daño en los órganos internos, en las extremidades del trabajador, es que se libera este absorbedor de impacto para reducir justamente las consecuencias de las que un trabajador tiene al momento de la caída. El tiempo de rescate máximo es de 10 minutos. ¿Por qué decimos esto? Cuando se utiliza el arnés, las correas por las cuales el trabajador está asegurado se cierran muchas veces. Entonces, con esto se obstruye la circulación y la irrigación sanguínea en las extremidades inferiores, en las extremidades superiores, ¿no? Y puede conllevar a una consecuencia grave para el trabajador. Entonces, cuando sucede una caída de altura con arnés, el tiempo de rescate es valiosísimo. Se tiene que proceder de manera inmediata conforme al plan de respuesta de emergencias, ¿no? Para poder rescatar al trabajador de manera inmediata. ¿Bien? ¿Qué más?
A ver. Acá en imagen tenemos a un trabajador realizando un trabajo desmerilado, ¿no? En base a lo que hemos hablado el día de hoy, mencionen en el chat qué equipo de protección personal estaría faltando para poder realizar sus actividades de manera correcta. Vamos a ver, perdón, ahí. Vamos leyendo. Protector auditivo, le faltan lentes, careta facial. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? ¿Algo más? ¿Qué opinan de la ropa de trabajo? Exacto, un mandil de cuero, de mangas largas. ¿Qué más? ¿Qué más le podría faltar? Yo creo que sería lo ideal, ¿no? La ropa, que sea de cuero, manga larga, un mandil, o una casaca de cuero incluso. Los lentes, la careta, ¿no? Se puede complementar quizás con un casco, dependiendo qué tipo de peligros haya en la parte superior. Y esta máquina obviamente genera ruido, entonces le faltarían sus protectores auditivos. Muy bien. Entonces pasemos a la siguiente imagen. A ver. Acá, en este ejemplo, ¿qué equipos de protección personal le faltan a estos trabajadores? Más allá de las condiciones que son obviamente totalmente inseguras. Hablando en términos de equipos de protección personal, ¿qué le faltarían a estos señores? Criterio, exacto. Pero hablando en términos de EPP, cascos, básico, muy bien, ¿qué más? Vamos a hablar a la persona que sujeta la escalera, casco, lentes, guantes, ¿sí? Los zapatos, ahí tienen que hacer una inspección rápida, identificar, mirarle los zapatos, mirarle la ropa, las manos, los ojos, la cabeza, mirar la escalera, que esté asegurada, que tenga base fija. Vemos que está sobre un balde, así, al momento de ingresar, ustedes tienen que tener una vista de águila, identificar inmediatamente todas aquellas condiciones que puedan poner en peligro la integridad y la salud de las personas, ¿no? De manera inmediata, a ver, si esta altura, ¿cuánto es? 1,80 m, 2 metros, ok, no se debe utilizar arnés, pero se puede utilizar quizás un cuerpo de andamio o una superficie fija, una superficie plana. Ver la manera, ¿no? De que esta persona pueda realizar ese trabajo de manera segura. Bien, a ver otro ejemplo acá. Acá, en esta imagen, muy similar a la primera. ¿Qué errores o qué le puede faltar a estos señores? Opinen. Opinen sobre esta imagen. Algo que tenemos que observar es que el señor del lado derecho, ¿ya? Está utilizando su casco, ¿no? Debajo de un gorro normal, común y corriente, de un cachito. El casco de seguridad va en la cabeza de manera directa. No se debe utilizar encima de gorros, de chullitos, de otras cosas, que justamente evite que el casco quede de manera fija en la cabeza. Tiene que estar contacto directo con el casco. Exacto, EPP mal usado, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Le falta ropa de cuero. El señor del lado izquierdo parece que tiene un tampón en el cuello, un tapón auditivo en el cuello. No puede estar colgado, claro. En este caso, la máquina que están utilizando genera ruido, debería ser utilizando el tapón. No, y como hemos indicado, no se coloca ahí el tapón, porque donde está colocado se está contaminando de polvo, de humo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando este señor se lo coloque, va a ingresar todos esos contaminantes al ducto auditivo y puede llevarse a otro tipo de infección, a otras condiciones adversas. ¿Qué más? Bien. La siguiente imagen
A ver, la siguiente imagen es para darnos cuenta de la importancia que tiene el uso de los equipos de protección personal, ¿no? Más allá de que obviamente se tuvo que haber realizado un análisis de riesgo que atacara las barreras blandas, las barreras duras y las barreras blandas. ¿Ustedes creen que si este disco de corte no fuera de la medida o no hubiera, ¿cómo se le dice? Sobrepasado su capacidad o quizás exceder el trabajo realizado se hubiera roto? Eso también es parte del análisis de riesgos. Acá nosotros preguntamos qué ha pasado. O sea, ¿por qué se ha roto este disco? ¿Por qué no tenía guarda el esmeril? ¿Por qué se tuvo que romper? Porque imagínense si este señor no hubiera tenido esos lentes de protección, el señor hubiera quedado ciego por el ojo derecho, ¿no? Pero acá, al utilizar de manera responsable los lentes de seguridad, es que el señor puede contar esto, ¿no? Entonces, acá la barrera, si bien el EPP es la última barrera, no deja de ser una barrera importante, ¿no? Porque es en la cual el trabajador va a estar expuesto de manera directa en el campo, directamente a la actividad, directamente al peligro, directamente a la condición, ¿no? Entonces ahí radica la importancia de utilizar los EPPs de manera responsable, ¿no? Como escuché una vez, nosotros podemos tener quizás el mejor EPP del mundo, importado con las mejores normas, adecuado al cuerpo, ergonómicos, livianos, de última tecnología. Pero si no lo utilizamos de manera consciente, no sirve de nada. El EPP solamente te va a proteger el 30% del peligro. ¿Y saben de quién depende el otro 70%? De cada uno. Cada uno es responsable de su seguridad. Exacto. A ver, las preguntas vamos a responderlas al final, pero ya las voy identificando para poder tenerla en cuenta. Bien. Lo que hemos indicado al inicio también es sobre los registros obligatorios del sistema de gestión con Mi respecto mami a los está equipos de seguridad. infectado todo. Tenemos el registro de equipos de seguridad o emergencia. Acá este formato está mencionado en la resolución ministerial 050-2013-TR. Sí, ¿no? el brazo puede esperar, me dice, Que pero a la vez sí contiene la información mínima que deben contener los registros obligatorios. El que tenemos en pantalla es el registro de equipos de seguridad o emergencia, ¿no? Se coloca la razón social del sujeto inspeccionado, el RUC, el domicilio, su actividad económica, trabajadores en el centro de trabajo. En el número 6 se coloca se marca si es un equipo de protección personal o un equipo de emergencia. Si es un equipo de protección personal se marca. Y en la parte inferior, en el número 8, se enlista qué equipos de seguridad se están entregando. Y a partir del número 9 se coloca el registro propiamente dicho de los trabajadores que reciben ese equipo de protección personal. Esta estructura puede variar, obviamente, siempre y cuando se mantenga con los requisitos mínimos, ¿no? Con lo mínimo que se pide, quizás la estructura se pueda adecuar a distintos tipos de empresas, pero se debe respetar el contenido que estipula la norma. Bien. ¿Por qué los trabajadores no usan los EPP? Siempre nos preguntamos esto. Y a través de los análisis, los estudios, muchos dicen que no se les ve bien, no se me ve bien con el EPP, ¿no? O no están motivados, que no quieren utilizar, o no, que no me pagan. Y porque no me pagan, no te utilizo mi EPP. No, que está sucio, que está roto. O te dicen, ¿por qué voy a usar si el jefe no está usando? Esas son las respuestas más comunes que tenemos, ¿no? Pero realmente es que quizás no sepan cómo ni cuándo utilizarlos, es que se tenga la idea de que no van a funcionar, es que no estén disponibles en almacén o no se hayan comprado, o que simplemente
no son cómodos, no se adecúan a las características del trabajador. Y con respecto a esto, a ver, un segundo. Vamos a colocar aquí. Listo. Vamos a ver este pequeño video sobre las excusas más comunes de la inseguridad, para que podamos tomarlo en cuenta. Vamos a ver. ¿El APR? Pero si no había quien firme. ¿Qué voy a hacer? Este trabajo lo hago siempre. Pero si lo hice ayer. Ya no he encontrado el formato, no ha habido formato. ¡Ey! ¿Y su candado de bloqueo? Es que no hay extensiones. ¡Ey! ¿Y su preuso? Es solo un ratito y bajo al toque. Siempre subo a esta grúa. Es que el jefe me ordenó. ¿Para qué? Si el equipo está nuevo. Por eso estoy trabajando. ¿Y sus orejeras? Es que aquí no hace ruido. ¿Ya para qué si estoy sordo ya? Me molesta mucho. ¡Ey! Eso pesa mucho. Es que este tecle no vale, tío. Oiga, ¿y el pin de seguridad? Es que nunca ha pasado nada. No, ese pato opera bien. ¿Y los CPPs? Ahorita no hay nada, mañana llegan los CPPs. No, ya estoy cerrando ya. ¿Y tus lentes? Que muchos se me empañan. No, es que yo utilizo lentes de medida. Por eso que lo tengo así, ¿no? Porque si no, ya pues... ¡Ey! ¿Y tu uniforme? Justo ayer lo lavé, tío. ¿Y su tarjeta? Es que se perdió mi tarjeta. Póngase sus guantes. Está muy roto, ya no sirven ya. Es que recién los acabo de sacar. Es un trabajito simple, nada más. ¡Chino, y tu casco! Que no pasa nada acá, no hay nada. Use la herramienta adecuada. Es que estoy apuradito. Es que no hay escalera. Es que me están presionando, pues así no es, pues. Pero igual funciona. Es que nunca me he caído. Oiga, utilice bloqueador. No, eso es solo para mujeres. Oiga, ¿y su barbiquejo? No, me hace sudar. Me aprieta mucho. ¿Desde cuándo me ha prohibido hablar por celular? ¡Ey! Use el camino peatonal. Que estoy apurado, tío. Es que estoy apurado. Recuerde que usted es el responsable de su seguridad. No busques más excusas. Cuídate y cuida a tus compañeros. Ninguna excusa justifica un accidente. Listo. Bien. Y bueno, eso ha sido toda nuestra presentación. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado y que esto les sirva bastante para trabajo en campo al momento de inspeccionar y sobre todo para protegernos al momento de realizar nuestras actividades. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Gracias, muchas gracias, querido amigo. Les pediría por favor que registren asistencia en este momento. A ver, ¿qué me va a responder? Ruth, buenas noches. No puedo escribir. Registro mi asistencia por este medio. Sandy Vera. Ya, ok. Yo voy a escribir tu nombre, ¿ya? Gracias, Ruth. Porque de ahí esto se va. Para los certificados es un tema de convenio. Mamita, Ya, ok. La presentación del sitio show. ¿A quién le estás diciendo preciosita chao? A ti, pues, nenita.
Ay, me hace reír, en otros lados me hacen rabiar. Ruth, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Un favor, una compañera creo que preguntó sobre el sector construcción. No, creo ya se me perdió la pregunta, pero con respecto al sector construcción, la norma que tienen que revisar es la norma G050, que forma parte del Reglamento Nacional de Edificaciones. La norma G050 corresponde a seguridad durante la construcción. Ya no puedo encontrar la pregunta, por favor. Fue Katia la que te hizo la pregunta. Ah, ya, Katia. Revisa la norma G050, porfa, en lo que es sector construcción. Yo estaba preguntando si era necesario, bueno, en el caso de nosotros los inspectores, me pasó en una inspección que fuimos un grupo y había un inspector que no tenía la camisa manga larga y bueno, no nos hicieron problemas, no nos quisieron dejar entrar. Finalmente conversamos y ya nos dejaron entrar, ¿no? Pero nos observaron que debíamos ir con manga larga. Ah, ya, excelente. En ese caso, como digo, con respecto a la ropa de trabajo, el tema de la manga larga justamente es para prevenir cualquier tipo de proyección de partículas o lesiones a los miembros a los miembros superiores. Entonces, en este caso, revisa la norma G050, que es una norma de apoyo con respecto a todo lo que es construcción, el plan de seguridad, desde las condiciones, instalaciones, la ropa, los EPPs, todo corresponde a la norma G050 y al decreto supremo 011-2019, que también te habla de construcción. Lo logré, pendeja. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. ¿Qué chucha hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? La puta entrada. No, yo no creo que entremos, la wea. El arnés de seguridad, el arnés de cuerpo entero es distinto a la línea de vida. La que tiene dos colas es la línea de vida y se utilizan dos colas justamente para poder transitar en una superficie de altura, de manera que tú transitas, sueltas una de ellas para anclarte durante tu traslado y una vez que has anclado la que estás avanzando, sueltas recién la segunda. De esa manera no quedas desprotegido en ningún momento. Esa es la finalidad del uso del arnés, no en este caso no es arnés, sino es una línea de vida con dos colas. Esa es la importancia. Bien, si no habría más preguntas, chicos, creo que vamos a dar por concluido el tema. Si se dan cuenta, les he copiado un link acá en los mensajes. Es el link de inscripción. Si me permiten compartir brevemente, para que sea caliente, estoy haciendo el lanzamiento oficial del Congreso Internacional de la Inspección Laboral. En este momento les voy a compartir pantalla, ¿ya, Néstor? Voy a compartir pantalla. El costo es de 25 soles. Si quieren acceder a certificado por 24 horas, es completamente abierto a todos. No puedo compartir, ¿qué pasa? Un ratito, por favor. Fotos. Seleccionar fotos. Ok.
Listo. ¿Lo ven? No, no se visualiza. ¿Nada? Ahora sí, ya. Ahora sí. Ya, estamos lanzando el primer Congreso Internacional de la Inspección del Trabajo de la mano de la maestría de la Universidad de la Católica, de la PUC. Son los 26, 27 y 28 de noviembre. Es completamente gratuito. El costo de 25 soles es para aquellos que van a querer certificado. En el caso de ser afiliado al Suizo Unafil, no tiene costo el certificado. Es un plus por ser afiliado. Pero sí les quiero hacer de conocimiento que es completamente abierto, entonces pueden avisar, inclusive a los colegas que constantemente están postulando para ingresar a la SUNAFIL, es por 24 horas, lo firma la universidad, así que les va a servir de mucho, ¿no? Entonces, quería hacer el lanzamiento en este momento. El horario, si se dan cuenta, es